El matadero. A pesar de que la mía es una historia verdadera, no la empezaré por el arca de Noé y la genealogía de sus ascendientes, como acostumbraban a hacerlo los antiguos historiadores españoles de América, que deben ser nuestros modelos. Tengo muchas razones para no seguir ese ejemplo, que prefiero callar para no confundir. Diré solamente que los sucesos de mi narración pasaban por los años de Cristo del 1830. Estábamos además en Cuaresma, época en que hay poca carne en Buenos Aires, porque la Iglesia, adoptando la regla de Epicteto, sufre abstente, ordena vigilia y abstinencia a los estómagos de los fieles. La causa de esto es que la carne lleva al pecado, y como dice el proverbio, busca a la carne. Y como la Iglesia tiene desde el comienzo de los tiempos, por delegación directa de Dios, el poder espiritual sobre las conciencias y estómagos que de ninguna manera pertenecen al individuo, nada es más justo y racional que prohíba lo malo. Los abastecedores de carne, por otra parte, buenos federales, y por eso mismo buenos católicos, como saben que el pueblo de Buenos Aires tiene una docilidad singular para someterse a todo tipo de mandamiento, solo traen en días cuaresmales al matadero los novillos necesarios para la alimentación de los niños y de los enfermos, que están disculpados de la abstinencia por la Iglesia. Ellos no buscan satisfacer a algunos herejes que no faltan, siempre listos para violar los mandamientos de la Iglesia acerca de la carne y a contaminar la sociedad con el mal ejemplo. Hubo, pues, en aquel tiempo, una lluvia muy abundante. Los caminos se inundaron, los pantanos se transformaron en lagunas y las calles de entrada y salida a la ciudad se llenaron de un barro acuoso. Una tremenda crecida del río se precipitó de repente por el riachuelo de Barracas y extendió majestuosamente sus turbias aguas hasta el pie de las barrancas del Alto. El río de la Plata, que había crecido embravecido, empujó esas aguas que venían buscando su cauce y las hizo correr hinchadas por sobre campos, terraplenes, arboledas, caseríos y extenderse como un lago inmenso por todas las tierras bajas. La ciudad estaba rodeada del norte al este por una cintura de agua y barro y al sur por un mar blanquecino en cuya superficie flotaban a la deriva algunos barquichuelos y asomaban las chimeneas y las copas de los árboles. Y desde sus torres y barrancas, Buenos Aires echaba miradas asustadas al horizonte como rogando la misericordia de Dios. Parecía el anuncio de un nuevo diluvio. Los creyentes lloriqueaban mientras rezaban continuas plegarias. Los predicadores aturdían con sus gritos el templo y hacían crujir el púlpito a puñetazos. Es el día del juicio, decían. El fin del mundo está por venir. La cólera divina ha llegado al límite de su tolerancia y ahora se derrama en forma de inundación. ¡Ay de vosotros pecadores! ¡Ay de vosotros unitarios impíos que os burláis de la Iglesia, de los santos, y no escucháis con adoración la palabra de los bendecidos del Señor! ¡Ay de vosotros si no rogáis misericordia al pie de los altares! Llegará la hora tremenda del inútil crujir de dientes y de los frenéticos juramentos. Vuestra impiedad, vuestras herejías, vuestras blasfemias, vuestros crímenes horrendos han traído a nuestra tierra las plagas del Señor. La justicia del Dios de la Federación os declarará malditos. Las pobres mujeres salían sin aliento y confundidas del templo, echando la culpa de aquella desgracia, como era natural, a los unitarios. Continuaba, sin embargo, lloviendo a cántaros, y la inundación crecía confirmando el pronóstico de los predicadores. Las campanas comenzaron a tocar rogativas por orden del muy católico restaurador, quien parecía estar un poco temeroso. Los libertinos, los incrédulos, es decir, los unitarios, empezaron a asustarse al ver tanta cara dolida, al oír tanto alboroto de juramentos. Se pensaba realizar una procesión a la que debía ir toda la población descalza y a cabeza descubierta, acompañando una imagen del Altísimo, llevada por el obispo hasta la barranca de Balcarce, donde millares de voces, conjurando al demonio unitario de la inundación, debían rogar por la misericordia divina. Feliz, o mejor, desgraciadamente, pues la cosa habría sido digna de verse, la ceremonia no se realizó, porque al bajar el río de la Plata, la inundación se fue poco a poco escurriendo en el inmenso río sin necesidad de conjuro ni plegarias. Lo que hace principalmente a mi historia es que por causa de la inundación, el matadero de la Convalecencia estuvo 15 días sin ver una sola cabeza vacuna, y que en 1 o 2 días todos los bueyes de quinteros y aguateros se consumieron en el abasto de la ciudad. Los pobres niños y enfermos se alimentaban con huevos y gallinas, y los gringos y herejotes pedían a gritos el biftec y el asado. La abstinencia de carne era general en el pueblo, que nunca se hizo más digno de la bendición de la Iglesia, y así fue que llovieron sobre él millones y millones de indulgencias plenarias. Las gallinas se pusieron a 6 pesos,
y los huevos a 4 reales, y el pescado carísimo. No hubo en aquellos días cuaresmales consumo de carne ni excesos de gula, pero en cambio se fueron derecho al cielo innumerables almas, y ocurrieron cosas que parecen soñadas. No quedó en el matadero ni un solo ratón vivo de los muchos millares que allí vivían. Todos murieron o de hambre o ahogados en sus cuevas por la incesante lluvia. Una multitud de negras que buscaban achuras como caranchos de presa se desbandaron por la ciudad como aves de carroña listas para devorar todo lo que era comible. Las gaviotas y los perros, inseparables rivales de estas mujeres en el matadero, emigraron en busca de alimento animal. Un grupo de viejos medio enfermos murieron por falta de alimento. Pero lo más notable que sucedió fue la muerte casi repentina de unos cuantos gringos herejes que cometieron el desacato de darse una comilona de chorizos de Extremadura, jamón y bacalao y se fueron al otro mundo a pagar este abominable pecado de comer carne y pescado al mismo tiempo en días de Cuaresma. Algunos médicos opinaron que si la falta de carne continuaba, medio pueblo caería en síncope, ya que los estómagos estaban acostumbrados a su jugo vivificante. Era notable el contraste entre estos tristes pronósticos de la ciencia y las maldiciones lanzadas por los reverendos padres contra toda clase de alimentación animal y de excesos en aquellos días destinados por la Iglesia al ayuno y la penitencia. Se originó entonces una especie de guerra intestina entre los estómagos y las conciencias, excitada por el inexorable apetito y las inexorables vociferaciones de los ministros de la Iglesia, quienes, como es su deber, no permiten ningún vicio que tienda a relajar las costumbres católicas. A esto se agregaba el estado de flatulencia intestinal de los habitantes, producido por el pescado y los porotos y otros alimentos un poco difíciles de digerir. Esta guerra se manifestaba con sollozos y gritos durante los sermones, y con rumores y estruendos repentinos en las casas y calles de la ciudad o en cualquier lugar a donde la gente fuera. El gobierno del restaurador, tan paternal como previsor, se alarmó un poco, creyendo que aquellos desórdenes eran de origen revolucionario y que se debían a los mismos salvajes unitarios. Sus impiedades, según los predicadores federales, habían traído al país la inundación de la cólera divina. El restaurador tomó entonces decisiones fuertes, desparramó sus esbirros por la población y, por último, bien informado, publicó un decreto que tranquilizó las conciencias y los estómagos. El decreto comenzaba con una reflexión muy sabia y piadosa y ordenaba que, de cualquier manera y luchando contra el agua y todo, se trajera ganado a los corrales. En efecto, el 16º día de la falta de carne, víspera del Día de Dolores, entró nadando al matadero del Alto, por el paso de Burgos, una tropa de 50 novillos gordos. Era poca cosa, por cierto, para una población acostumbrada a consumir diariamente de 250 a 300, en especial porque la tercera parte gozaría del permiso de la Iglesia para alimentarse con carne. Cosa extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables, y que la Iglesia tenga la llave de todos los estómagos. Pero no es extraño, dado que el diablo suele meterse con la carne en el cuerpo y que la Iglesia tiene el poder de impedirlo. El caso es reducir al hombre a una máquina cuyo motor principal no sea su voluntad, sino la de la Iglesia y el gobierno. Quizá llegue el día en que esté prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo sin permiso de autoridad competente. Así era, poco más o menos, en los felices tiempos de nuestros muy creyentes abuelos, que por desgracia la Revolución de Mayo vino a desordenar. Sea como fuera, cuando se conoció la decisión gubernativa, los corrales del Alto se llenaron, a pesar del barro, de carniceros, achuradores y curiosos, quienes recibieron con grandes vociferaciones y aplausos los 50 novillos destinados al matadero. «Chica pero gorda», exclamaban. «¡Viva la Federación! ¡Viva el Restaurador!». Porque han de saber los lectores que en aquel tiempo la Federación estaba en todas partes, hasta entre las inmundicias del matadero, y no había fiesta sin restaurador, como no hay sermón sin San Agustín. Cuentan que al oír gritos tan desaforados, las últimas ratas que estaban muriendo de hambre en sus cuevas se reanimaron y echaron a correr enloquecidas, pues sabían que volvían a aquellos lugares la acostumbrada alegría y griterío con que se anunciaba la abundancia. El primer novillo que se mató fue todo entero de regalo al restaurador, hombre muy amigo del asado. Una comisión de carniceros marchó a ofrecérselo en nombre de los federales del matadero. Le manifestaron abiertamente su agradecimiento por la acertada decisión del gobierno, su adhesión ilimitada al restaurador y su odio entrañable a los salvajes unitarios, enemigos de Dios y de los hombres. El restaurador contestó el discurso, insistiendo sobre el mismo tema, y concluyó la ceremonia con los correspondientes vivas y gritos de los espectadores y actores.
Hay que creer que el restaurador tenía permiso especial del obispo para no abstenerse de carne, porque él era tan buen observador de las leyes, tan buen católico y tan decidido protector de la religión, que no hubiera dado mal ejemplo aceptando semejante regalo en día santo. Siguió la matanza, y un cuarto de hora más tarde, 49 novillos estaban tendidos en la playa del matadero, unos desollados, los otros por desollar. El espectáculo que se ofrecía entonces era animado y pintoresco, aunque reunía todo lo horriblemente feo, inmundo y deforme de una pequeña clase proletaria típica del Río de la Plata. Pero para que el lector pueda percibirlo a simple vista, es preciso hacer un croquis de la localidad. El matadero de la Convalecencia o del Alto, ubicado en las quintas al sur de la ciudad, es una gran playa en forma rectangular colocada al extremo de dos calles. Una de ellas termina allí y la otra sigue hacia el este. Esta playa, con inclinación hacia el sur, está cortada por un zanjón que ha ido formando la corriente de las aguas de lluvia. En sus bordes laterales se muestran innumerables cuevas de ratones y su cauce recoge en tiempo de lluvia toda la sangre seca o reciente del matadero. En el vértice del ángulo recto hacia el oeste está lo que llaman la casilla, edificio bajo de 3 piezas, con techo inclinado, con un corredor al frente que da a la calle y un palenque para atar caballos. Detrás de ella se observan varios corrales hechos de palo de ñandubay, con sus puertas bien fuertes para encerrar el ganado. Durante el invierno estos corrales son un verdadero lodazal en el que los animales amontonados se hunden hasta chocar unos con otros y quedan como pegados y casi sin movimiento. En la casilla se hace la recaudación del impuesto de corrales, se cobran las multas por violación de reglamentos y ejerce el juez del matadero. Él es un personaje importante, caudillo de los carniceros, que ejerce el poder absoluto en aquella pequeña república por mandato del restaurador. Es fácil calcular qué clase de hombre se necesita para el desempeño de semejante cargo. La casilla, por otra parte, es un edificio tan ruin y pequeño que nadie lo distinguiría en los corrales si su nombre no estuviera asociado al del terrible juez y si no resaltaran sobre su blanca pintura los siguientes letreros rojos. ¡Viva la Federación! ¡Viva el restaurador y la heroína, doña Encarnación Escurra! ¡Mueran los salvajes unitarios! Letreros muy significativos, símbolo de la fe política y religiosa de la gente del matadero. Pero algunos lectores no sabrán que esa heroína es la difunta esposa del restaurador, patrona muy querida de los carniceros, quienes, ya muerta, la adoraban como si estuviera viva por sus virtudes cristianas y su federal heroísmo en la revolución contra Balcarce. Ocurrió que en un aniversario de aquella memorable hazaña de la mazorca, los carniceros festejaron a la heroína con un espléndido banquete en la casilla. A este banquete concurrió ella con su hija y otras señoras federales, y allí, en presencia de un gran número de gente, ofreció a los señores carniceros en un solemne brindis su federal patrocinio. Por ese motivo, ellos la nombraron entusiasmados patrona del matadero y estamparon su nombre en las paredes de la casilla, donde estará hasta que lo borre la mano del tiempo. La perspectiva del matadero a la distancia era grotesca, llena de animación. 49 reses estaban tendidas sobre sus cueros, y cerca de 200 personas pisaban aquel suelo de barro regado con la sangre de sus arterias. Alrededor de cada res resaltaba un grupo de figuras humanas de piel y raza distinta. La figura más destacada de cada grupo era el carnicero con el cuchillo en mano, brazo y pecho desnudos, cabello largo y revuelto, camisa y chiripá y rostro manchado de sangre. A sus espaldas se movían dando vueltas y siguiéndole los movimientos un grupo de muchachos, de negras y mulatas achuradoras, muy feas y desagradables. Mezclados con ellas, algunos enormes perros olfateaban, gruñían o se mordían entre sí para quedarse con la presa. Más de 40 carretas se distribuían irregularmente a lo largo de la playa. Algunos jinetes de poncho calado y lazo marchaban entre las carretas a paso largo, o reclinados sobre el pescuezo de los caballos, miraban con indiferencia a algunos de los animados grupos. Mientras tanto, más arriba, en el aire, volaba una multitud de gaviotas blancas y azules que habían vuelto de la emigración al sentir el olor de la carne. Con sus chillidos desafinados cubrían todos los ruidos y voces del matadero y proyectaban una sombra clara sobre aquel campo de horrible carnicería. Esto se veía al principio de la matanza. Pero a medida que la matanza avanzaba, la perspectiva cambiaba. Los grupos se deshacían y se volvían a formar tomando diversas actitudes. De repente se desparramaban corriendo como si en el medio de ellos hubiera caído alguna bala perdida o algún perro furioso apareciera mostrando los dientes.
Esto ocurría mientras el carnicero en un grupo descuartizaba a golpe de hacha, en otro colgaba los cuartos de la vaca en los ganchos de su carreta, en otro grupo de más allá despellejaba, y en aquel sacaba la grasa. Cada tanto, entre la chusma que miraba y esperaba la presa de achura, aparecía una mano mugrienta lista para cortar con el cuchillo un trozo de grasa o de los cuartos de la res. Esto originaba los gritos y la explosión de furia del carnicero y el continuo movimiento de los grupos, los dichos y la gritería desafinada de los muchachos. «Ahí se mete la grasa en las tetas, la tía», gritaba uno. «Aquel lo escondió entre los calzones», contestaba la negra. «Che, negra bruja, salí de aquí antes de que te pegue un tajo», exclamaba el carnicero. «¿Qué le hago, señor Juan? No sea malo, yo solamente quiero la panza y las tripas». «Son para esa bruja, a la mierda». «¡A la bruja! ¡A la bruja!», repitieron los muchachos. «Se lleva la riñonada y la tripa». Y cayeron sobre su cabeza coágulos de sangre y tremendas pelotas de barro. En otra parte, mientras tanto, dos africanas llevaban arrastrando las entrañas de un animal. Allá una mulata se alejaba con un ovillo de tripas y al resbalar de repente sobre un charco de sangre caía de golpe, cubriendo con su cuerpo la codiciada presa. Más allá, agachadas en fila, 400 negras desenredaban sobre sus faldas el ovillo y arrancaban una a una las bolitas de grasa que el cuchillo del carnicero había dejado en la tripa como olvidadas. Otras mujeres vaciaban panzas y vejigas y las inflaban con aire de sus pulmones para poner en ellas la achura después de que se secaran. Varios muchachos gambeteando a pie y a caballo se daban golpes con las vejigas o se tiraban bolas de carne, desparramando con ellas y con su alegría la nube de gaviotas que se balanceaba en el aire y que celebraban chillando la matanza. Se oían a menudo, a pesar de la prohibición del restaurador y de la santidad del día, palabras inmundas y obscenas, frases llenas del cinismo bestial que caracteriza a la chusma de nuestros mataderos, con las cuales no quiero ofender a los lectores. De repente caía un bofe sangriento sobre la cabeza de algún muchacho, que de allí pasaba a la de otro, hasta que algún perro deforme lo agarraba y hacía de él una buena presa, y entonces la cuadrilla de perros, entre muchos apretones, armaba una tremenda escena de gruñidos y mordiscones. Alguna tía vieja salía furiosa para perseguir a un muchacho que le había manchado el rostro con sangre. Pero los compañeros del joven, al escuchar los gritos y puteadas de la vieja, la rodeaban y provocaban como los perros al toro, le tiraban pedazos de carne, bolas de estiércol, con groseras carcajadas y gritos frecuentes, hasta que el juez mandaba restablecer el orden y despejar el campo. Por un lado, dos muchachos se entrenaban en el manejo del cuchillo, tirándose horrendos tajos y reveses. Por otro, 4 adolescentes discutían a cuchilladas quién tenía el derecho a una tripa gorda y un mondongo que habían robado a un carnicero. No lejos de ellos, un grupo de perros, flacos por la obligada abstinencia de carne, empleaban el mismo medio para saber quién se llevaría un hígado envuelto en barro. Era este un simulacro en pequeño del modo bárbaro con que se resuelven en nuestro país las cuestiones y los derechos individuales y sociales. En fin, la escena que se representaba en el matadero era para ser vista y no para ser escrita. Un animal había quedado en los corrales. Su cerviz era corta y ancha, su mirada dura, y las opiniones sobre sus órganos genitales no estaban de acuerdo, porque parecía toro y novillo a la vez. Le llegó su hora. 2 enlazadores a caballo entraron al corral. Alrededor hervía la chusma a pie, a caballo y sentada sobre los palos del corral. En la puerta formaban el más grotesco y sobresaliente grupo varios pialadores y enlazadores de a pie. El brazo desnudo y armado con el lazo infalible, la cabeza cubierta con un pañuelo punzó, y chaleco y chiripá colorado sobre el cuerpo. Tenían a sus espaldas varios jinetes y espectadores de ojo examinador y anhelante. El animal estaba ya enlazado por las astas y bramaba furioso, echando espuma por la boca. No había demonio que lo hiciera salir del pegajoso barro donde estaba como clavado, y por lo tanto era imposible pialarlo. Los muchachos, sentados sobre las horquetas del corral, le gritaban, lo provocaban en vano, con las mantas y pañuelos, y era digno de oír el alboroto desafinado de silbidos, palmadas y voces agudas y roncas que se desprendía de aquella singular orquesta. Las malas palabras, las exclamaciones chistosas y obscenas rodaban de boca en boca, y cada cual hacía alarde espontáneamente de su ingenio y de su agudeza, excitado por el espectáculo o los dichos de los otros. «¡Hijo de puta, el toro! ¡Al diablo los toros del azul! ¡Maldito el tropero que nos da gato por liebre! Si es novillo, ¿no está viendo que es toro viejo? Como toro le ha de quedar. Muéstreme los cojones si le parece, carajo. Ahí los tiene entre las piernas. ¿No los ve, amigo? Más grandes que la cabeza de su caballo. ¿O se ha quedado ciego en el camino? Su madre sería la ciega, pues tal hijo ha parido.
¿No ve que todo ese bulto es barro? Es emperrado y arisco como un unitario. Y al oír esta mágica palabra, todos a una voz exclamaron: ¡Mueran los salvajes unitarios! ¡Para el tuerto los huevos! Sí, para el tuerto, que es hombre de cojones para pelear con los unitarios. El matambre a Matasiete, degollador de unitarios. ¡Viva Matasiete! ¡A Matasiete el matambre! ¡Allá va!, gritó una voz ronca, interrumpiendo aquellos desahogos de la cobardía feroz. ¡Allá va el toro! ¡Alerta! ¡Guarda a los que están en la puerta! ¡Allá va furioso como un demonio! Y en efecto, el animal, amenazado por los gritos y sobre todo por dos picanas agudas que se le clavaban en la cola, cuando sintió flojo el lazo, atacó bufando hacia la puerta, lanzando a ambos lados una rojiza y demoníaca mirada. Le dio un tirón el enlazador haciendo sentar a su caballo. El lazo se desprendió del asta del toro y crujió por el aire un áspero zumbido. Al mismo tiempo se vio rodar desde lo alto de una horqueta del corral, como si un golpe de hacha lo hubiera separado por completo, una cabeza de niño, cuyo cuerpo permaneció inmóvil sobre su caballo de palo, mientras por cada arteria lanzaba un largo chorro de sangre. ¡Se cortó el lazo!, gritaron unos. ¡Allá va el toro! Pero otros, deslumbrados y confundidos, guardaron silencio, porque todo fue como un relámpago. El grupo se apartó un poco de la puerta. Una parte se reunió junto a la cabeza y el cadáver palpitante del muchacho degollado por el lazo. El horror se manifestaba en sus caras sorprendidas. Y la otra parte, compuesta de jinetes que no vieron la catástrofe, se perdió en distintas direcciones atrás del toro, dando voces y gritando: ¡Allá va el toro! ¡Atajen! ¡Guarda! ¡Enlaza, Siete Pelos! ¡Que te agarra, muchacho! ¡Va furioso! ¡No se le pongan delante! ¡Ataja, ataja, cobarde! ¡Dele espuela al caballo viejo! ¡Ya se metió en la calle sola! ¡Que lo ataje el diablo! El alboroto y el griterío eran infernales. Unas cuantas negras achuradoras, sentadas en hilera al borde del zanjón, al oír el tumulto se agacharon y escondieron entre las panzas y tripas que desenredaban y volvían a ordenar con la paciencia de Penélope. Sin duda, este acto las salvó, porque el animal, al mirarlas, lanzó un bufido aterrador, dio un salto de costado y siguió adelante perseguido por los jinetes. Cuentan que una de ellas se hizo encima. Otra rezó 10 salves en 2 minutos, y 2 prometieron a San Benito no volver jamás a aquellos malditos corrales y abandonar el oficio de achuradoras. No se sabe si cumplieron la promesa. El toro, mientras tanto, tomó hacia la ciudad por una larga y angosta calle que parte de la punta más aguda del rectángulo anteriormente descripto. Esta calle estaba encerrada por una zanja y un cerco de tunas. La llamaban sola, por no tener más de 2 casas laterales, y en el centro, bastante hundido, había un profundo pantano que iba de zanja a zanja. En aquel momento, un inglés de vuelta de su saladero cruzaba este pantano paso a paso en un caballo algo arisco, y sin duda iba tan concentrado en sus pensamientos que no oyó el tropel de jinetes ni la gritería, sino cuando el toro entraba al pantano. Se asustó de repente su caballo, dio un salto de costado y echó a correr dejando al pobre hombre hundido medio metro en el barro. Este accidente, sin embargo, no detuvo ni frenó la carrera de los perseguidores del toro, más bien al contrario, pasaron soltando carcajadas sarcásticas. ¡Se cayó el gringo! ¡Levántate, gringo!, exclamaron y cruzaron el pantano, cubriendo su miserable cuerpo con el barro que las patas de sus caballos aplastaban. El gringo salió después como pudo y llegó a la orilla, más con la apariencia de un demonio quemado por las llamas del infierno que de un hombre blanco de pelo rubio. Más adelante, al grito de ¡al toro! ¡Al toro!, 4 negras achuradoras que se retiraban con su presa se tiraron a la zanja llena de agua, único refugio que les quedaba. El animal, entre tanto, después de haber corrido unas 20 cuadras en distintas direcciones, asustando con su presencia a todos, se metió por la tranquera de una quinta donde halló su fin. Aunque cansado mostraba fuerza y gesto enojado, pero lo rodeaba una zanja profunda y un tupido cerco de plantas, y no había escape. Cuando sus perseguidores, que se hallaban desbandados, se juntaron, resolvieron llevarlo al matadero dentro de un grupo de bueyes para que pagara la culpa por su atentado en el lugar mismo donde lo había cometido. 1 hora después de su fuga, el toro estaba otra vez en el matadero, donde la poca chusma que había quedado no hablaba sino de sus fechorías. La desventura del gringo en el pantano excitaba principalmente la risa y el sarcasmo. Del niño degollado por el lazo
quedaba solamente un charco de sangre. Su cadáver estaba en el cementerio. Enlazaron muy rápidamente por las astas al animal, que brincaba lanzando roncos bramidos. Le echaron 1, 2, 3 lazos, pero inútiles. Al cuarto quedó prendido en una pata. Su fuerza y su furia se redoblaron. Su lengua, estirándose convulsiva, arrojaba espuma. Su nariz humo. Sus ojos miradas encendidas. «¡Córtenle las patas a ese animal!», exclamó una voz de mando. Matasiete se tiró al instante del caballo. Le cortó uno de los músculos de la pata de una cuchillada y, gambeteando alrededor de él con su enorme daga en mano, al fin se la hundió hasta el puño en la garganta y la mostró enseguida humeante y roja a los espectadores. Brotó un torrente de sangre de la herida. Exhaló algunos bramidos roncos, vaciló, y cayó el soberbio animal entre los gritos de la chusma que proclamaba a Matasiete vencedor y le daba el matambre como premio. Matasiete extendió por segunda vez, orgulloso, el brazo y el cuchillo ensangrentado, y se agachó a desollar al animal con otros compañeros. Aún no se había resuelto la duda sobre los órganos genitales del muerto, clasificado provisoriamente de toro por su indomable fiereza, pero estaban todos tan cansados por la larga tarea que por un momento lo olvidaron. Sin embargo, de repente una voz ruda exclamó: «¡Aquí están los huevos!», y sacando de la barriga del animal y mostrándolos a los espectadores, aparecieron 2 enormes testículos, signo indudable de su dignidad de toro. La risa y la charla fue grande. Todos los incidentes desgraciados pudieron fácilmente explicarse. Un toro en el matadero era cosa muy rara y hasta prohibida. Según las reglas de buena policía, el toro debía ser arrojado a los perros, pero había tanta escasez de carne y tantos hambrientos en la población que el señor juez se hizo el distraído. En un 2x3 estuvo desollado, descuartizado y colgado en la carreta el maldito toro. Matasiete colocó el matambre bajo el pellón de su recado y ya se preparaba a partir. La matanza estaba concluida a las 12, y la poca chusma que la había presenciado hasta el fin se retiraba en grupos de a pie y de a caballo o tirando de algunas carretas cargadas de carne. Pero de pronto la ronca voz de un carnicero gritó: «¡Allí viene un unitario!». Y al oír tan significativa palabra, toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión repentina. ¿No le ven la patilla en forma de U? ¿No trae divisa en el fraque ni luto en el sombrero? «¡Perro unitario! ¡Es un cajetilla! ¡Monta en silla como los gringos! ¡La mazorca con él! ¡La tijera! ¡Es preciso domarlo! Trae pistoleras por aparentar. Todos estos cajetillas unitarios son pura apariencia. ¿A qué no te animás con él, Matasiete? ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué sí?». Matasiete era hombre de pocas palabras y de mucha acción. Tratándose de violencia, de agilidad, de destreza en el hacha, el cuchillo o el caballo, no hablaba y actuaba. Lo habían provocado, picó con la espuela a su caballo y se lanzó a todo galope al encuentro del unitario. Era este un joven como de 25 años, de elegante y bien apuesta persona, que mientras salían a borbotones de aquellas bocas rabiosas las anteriores exclamaciones, trotaba hacia Barracas, muy alejado de temer ningún peligro. Al notar, sin embargo, las significativas miradas de aquel grupo de perros de matadero, pone maquinalmente la mano derecha sobre las pistoleras de su silla inglesa, y en eso está cuando de repente un golpe del caballo de Matasiete lo arroja del lomo de su propio caballo para dejarlo tendido a la distancia boca arriba y sin movimiento alguno. «¡Viva Matasiete!», exclamó toda aquella chusma cayendo de golpe sobre la víctima como los caranchos rapaces sobre los huesos de un buey devorado por el tigre. El joven, todavía confundido, lanzando una mirada de fuego sobre aquellos hombres feroces, se fue hacia su caballo, que permanecía inmóvil no muy lejos de él. Quería buscar sus pistolas para limpiar la ofensa, pero de un salto Matasiete se puso frente a él, con su fornido brazo lo agarró de la corbata y lo tendió en el suelo, al mismo tiempo que sacaba la daga de la cintura y la ponía sobre su garganta. Una tremenda carcajada y un nuevo viva muy potente volvió a vitorearlo. ¡Qué nobleza de alma! ¡Qué bravura en los federales! Siempre en pandillas, cayendo como buitres sobre la víctima paralizada. «¡Degüéllalo, Matasiete! ¡Quiso sacar las pistolas! ¡Degüéllalo como al toro!». «Pícaro unitario, es preciso afeitarlo. Tiene buen pescuezo para el violín. ¡Tocale el violín! Mejor es la resbalosa». «Probemos», dijo Matasiete, y empezó sonriendo a pasar el filo de su daga por la garganta del caído,
mientras con la rodilla izquierda le comprimía el pecho y con la mano izquierda le sujetaba por los cabellos. No, no lo degüellen, exclamó de lejos la voz imponente del juez del matadero, que se acercaba a caballo. A la casilla con él. A la casilla. Preparen la mazorca y las tijeras. Mueran los salvajes unitarios. ¡Viva el restaurador de las leyes! ¡Viva Matasiete! ¡Mueran! ¡Vivan!, repitieron en coro los espectadores. Lo ataron codo con codo, y entre puñetazos y tirones, entre gritos e injurias, arrastraron al infeliz joven al banco de tortura como los verdugos a Cristo. La sala de la casilla tenía en su centro una mesa grande y fuerte, de la cual no salían los vasos de bebida y los naipes sino para dar lugar a las ejecuciones y torturas de los verdugos federales del matadero. Se veía además en un rincón otra mesa chica con un cuaderno de apuntes y los objetos necesarios para escribir, y muchas sillas entre las que resaltaba un sillón de brazos destinado para el juez. Un hombre, soldado en apariencia, sentado en una de ellas, estaba cantando al son de la guitarra La Resbalosa, canción de inmensa popularidad entre los federales, cuando la chusma que llegaba en tropel al corredor de la casilla lanzó a empujones al joven unitario hacia el centro de la sala. «¡A ti te toca la resbalosa!», gritó uno. «Encomienda tu alma al diablo. Está furioso como toro del monte. Ya le amansará el palo. Es preciso domarlo. Por ahora verga y tijera. Si no, la vela. Mejor será la mazorca». «Silencio y a sentarse», exclamó el juez, dejándose caer sobre su sillón. Todos obedecieron mientras el joven de pie, enfrentando al juez, exclamó con voz llena de indignación: «Infames verdugos, ¿qué intentan hacer de mí?». «Calma», dijo sonriendo el juez. «No hay que enfurecerse, ya lo verás». El joven, en efecto, estaba fuera de sí de la rabia. Todo su cuerpo parecía estar en convulsión. Su rostro pálido y golpeado, su voz, su labio tembloroso, mostraban el movimiento convulsivo de su corazón, la agitación de sus nervios. Sus ojos de fuego parecían salirse de la órbita, su negro y lacio cabello se levantaba erizado, su cuello desnudo y la pechera de su camisa dejaban ver el latido violento de sus arterias y la respiración ansiosa de sus pulmones. «¿Tiemblas?», le dijo el juez. «De rabia porque no puedo sofocarte entre mis brazos». «¿Tendría fuerza y valor para eso?». «Tengo de sobra voluntad y coraje para ti, infame». «A ver las tijeras de tu mi caballo. Túcenlo a la federala». Dos hombres lo agarraron, uno del brazo, otro de la cabeza, y en un minuto le cortaron la patilla que poblaba toda su barba por debajo, con risa escandalosa de sus espectadores. «A ver», dijo el juez, «un vaso de agua para que se refresque». «Uno de veneno te haría yo beber, infame». Un negro petizo se le puso adelante al instante, con un vaso de agua en la mano. El joven le dio un puntapié en el brazo, y el vaso fue a estrellarse en el techo, salpicando el asombrado rostro de los espectadores. «Este es incorregible». «Ya lo domaremos». «Silencio», dijo el juez. «Ya estás afeitado a la federala. Solo te falta el bigote. Cuidado con olvidarlo. Ahora vamos a ver. ¿Por qué no traes divisa? Porque no quiero. ¿No sabes que lo manda el restaurador? La librea es para vosotros, esclavos, no para los hombres libres. A los libres se les hace llevar a la fuerza. Sí, la fuerza y la violencia bestial. Esas son vuestras armas, infames. El lobo, el tigre, la pantera también son fuertes como vosotros. Deberíais andar como ellos, en cuatro patas. ¿No temes que el tigre te despedace? Lo prefiero estar atado de manos y que me arranquen una a una las entrañas como el cuervo. ¿Por qué no llevas luto en el sombrero por la heroína? Porque lo llevo en el corazón por la patria que vosotros habéis asesinado, infames. ¿No sabes que así lo dispuso el restaurador? Lo dispusisteis vosotros, esclavos, para halagar el orgullo de vuestro señor y tributarle vasallaje infame. Insolente, te has embravecido mucho. Te haré cortar la lengua si chistas. Abajo los calzones a ese idiota cajetilla, y a nalga pelada denle verga, bien atado sobre la mesa. Apenas articuló esto el juez, 4 verdugos salpicados de sangre levantaron al joven y lo tendieron largo a largo sobre la mesa, comprimiéndole todos sus miembros. «Primero tendrán que degollarme antes que desnudarme, infame canalla». Le ataron un pañuelo a la boca y empezaron a tironear su ropa. El joven se encogía, pateaba, hacía rechinar los dientes.
En un momento sus miembros tomaban la flexibilidad del junco y en otro la dureza del fierro, y su espina dorsal era el eje de un movimiento parecido al de la serpiente. Gotas de sudor grandes como perlas corrían por su rostro. Sus pupilas echaban fuego, su boca espuma, y las venas de su cuello y frente resaltaban negras e hinchadas sobre su blanco cutis, como si estuvieran repletas de sangre. —Átenlo primero —exclamó el juez. —¡Está rugiendo de rabia! —articuló uno de los verdugos. En un momento ataron sus piernas en ángulo a las patas de la mesa y pusieron su cuerpo boca abajo. Era preciso hacer igual operación con las manos, y para eso soltaron las ataduras que las comprimían en la espalda. Cuando el joven las sintió libres, con un movimiento brusco en el cual pareció agotarse toda su fuerza y vitalidad, se levantó primero sobre sus brazos, después sobre sus rodillas y cayó al momento murmurando: «Primero tendrán que degollarme antes que desnudarme, infame canalla». Sus fuerzas se habían agotado. Inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó a borbotones de la boca y las narices del joven, y extendiéndose por todas partes empezó a caer a chorros por los dos lados de la mesa. Los verdugos quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos. —Reventó de rabia el salvaje unitario —dijo uno. —Tenía un río de sangre en las venas —articuló otro. —Pobre diablo. Queríamos únicamente divertirnos con él y tomó la cosa demasiado en serio —exclamó el juez frunciendo el ceño de tigre. —Es preciso informar, desátenlo y vamos. Cumplieron la orden. Echaron llave a la puerta y en un momento la chusma se perdió detrás del caballo del juez cabizbajo y taciturno. Los federales habían dado fin a una de sus innumerables hazañas. En aquel tiempo los carniceros degolladores del Matadero eran los apóstoles que propagaban a través de la violencia la Federación Rosista. Y no es difícil imaginarse qué federación salía de sus cabezas y cuchillas. Llamaban ellos salvaje unitario, siguiendo la jerga inventada por el restaurador, patrón de la cofradía, a todo aquel que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado, amigo de las luces y de la libertad. Y por el suceso anterior puede verse claramente que el foco de la federación estaba en el Matadero.